¿Cuáles son las fuentes de la genealogía? Primero, hablamos que los documentos genealógicos, las fuentes nuestras, parten sobre todo de la creación en el Concilio de Trento de los archivos parroquiales. 1536, el Concilio de Trento decide hacer enormes y revolucionarias reformas dentro de la Iglesia Católica ante el avance de la Reforma Protestante. Una de las cosas que decide el Concilio de Trento, de tantas cosas tan importantes con respecto a las verdades de la fe o a la vida de los sacerdotes y de los obispos, es legislar que casamientos, bautismos y defunciones van a ser prolijamente anotados en cada parroquia, y establece el régimen con que se va a gobernar cada parroquia. ¿Cuáles son las obligaciones del párroco? ¿Cómo tiene que atender a sus feligreses? Esa disposición de 1536 del Concilio de Trento, que fue obedecida a veces sí y otras veces no, fue fundamental para el criterio que tenemos hoy día para la investigación genealógica. ¿Qué vamos a encontrar en un registro parroquial? Vamos a encontrar primero los 3 libros fundamentales: bautismos, casamientos y defunciones. Fíjense que en ese momento el párroco, que es un pastor de tipo religioso de la fe católica, se convierte en oficial público, porque los documentos parroquiales, los documentos eclesiásticos que nos van a dar datos genealógicos, hasta la creación del registro civil, van a ser la única y fundamental prueba familiar. No es que tengo o no tengo los datos para hacer mi arbolito genealógico. No, es que la gente se muere y abre sus sucesiones. Si no presentaban las partidas para aprobar las filiaciones, no podían ir adelante con los procesos de familia jurídicos. Y hacían plena fe, como oficiales públicos, los ministros de la Iglesia Católica al redactar esos datos tan fundamentales que son bautismos, casamientos y defunciones. Ahora vamos a ver que hay otros documentos eclesiásticos. ¿Por qué como oficiales públicos? Ya con la sola redacción de esas partidas eclesiásticas, como ordenó el Concilio de Trento en 1536, nos damos cuenta que está actuando como un oficial público. Por lo general, tomemos el ejemplo de un bautismo, por lo general la redacción más o menos así o de otra forma consignaba los siguientes datos: en la parroquia tal día, mes y año, yo fulano de tal, o el otro cura teniente, porque de esa forma indicaban qué rango tenía el sacerdote, qué autoridad tenía, qué facultades, qué competencia para elaborar un documento público. Bauticé o puse óleos, ahora vamos a ver la diferencia, a fulano de tal, hijo legítimo o natural o bastardo de fulano y de fulana, nacido tal día. Está dando no solo la fecha de su bautismo, de su anotación, sino que está contando un hecho anterior: cuándo nació esa criatura y dónde. Y por fin señalan los padrinos, siempre con la aclaración de que se ha creado un parentesco espiritual. Los padrinos no podían casarse nunca con su ahijado. Por eso siempre dice, fueron padrinos fulano y fulano. Aquí les advertí el parentesco espiritual, porque no podían los padrinos casarse con su ahijado. Les he contado de que hay una pequeña diferencia, que es una trampita que nos ocurre a los genealogistas. No todos los bautismos son bautismos, porque a veces fíjense que no dice hoy bauticé, dice puse óleo y crisma, porque fue bautizado por necesidad en tal fecha por fulanito. Estrictamente no son partidas de bautismo, son partidas de oleados, son partidas de óleos. Entonces, yo cuando advierto la diferencia, lo consigno en mi trabajo de genealogía. No pongo bautizado, sino que pongo oleado en tal fecha,
y que fue bautizado por necesidad, por fulano, lo que dice la partida de bautismo. Pero ahí hay una muy sutil, pero muy importante diferencia, que lo que es un bautismo y lo que es un acto dioriano. ¿Qué pasaba? Los chicos nacían por ahí en peligro de muerte. Y ustedes saben que el agua del socorro, la Iglesia Católica ha establecido que lo puede dar cualquiera que con intención de bautizar lo haga. Entonces los agarraban en el medio del campo con una criaturita, un parvulito que se estaba por morir, y lo bautizaban con el agua del socorro, cualquier cristiano. Y después resultaba que reaccionaba, gracias a Dios, el parvulito. Entonces lo llevan a presentar a la iglesia. Y entonces el cura, claro, lo llevan a presentar a la iglesia porque si no, no tenía documento de identidad. Estamos hablando de 1780, de 1820. ¿Qué documento de identidad tenía? Hasta que no lo presentaban en la iglesia, no iba a tener identidad el día de mañana, en el futuro. Lo presentaban en la iglesia, el párroco preguntaba todas estas circunstancias y anotaba. Fue bautizado por necesidad por fulano de tal. Y yo le puse Orio y Crisma. Y lo anota y tiene naturalmente padrinos, como todos los niños que se bautizaban. Vamos a ver el matrimonio. El matrimonio se indica lo mismo, la parroquia, la fecha y quién es el ministro oficiante. El Concilio de Trento ordenó que no solo las partidas de bautismo tuvieran el nombre de los padres, sino que tuvieran los 4 abuelos con el lugar de origen, y que el casamiento tuviera el nombre de los padres de los contrayentes con el lugar de origen. Como cada cura párroco era autónomo en su parroquia, hacía lo que se les daba la realísima gana y consignaban lo que ellos querían, y eso lo sabemos por experiencia. Hay párrocos que muy prolijamente sometían a un gran interrogatorio a los padres del bautizado o a los contrayentes y ponían todos los datos. Eso no es lo usual. Y no es una cosa de salvajes americanos, sino que en Europa pasa exactamente lo mismo. Hay partidas en Europa magníficas que traen los abuelos, los bisabuelos con sus lugares de origen, y otras partidas que son sumamente expuestas, y uno se queda con muchísimas ganas de saber más. Fíjense que el sistema de anotación de partidas sacramentales latino parecería ser bastante más amplio, bastante más completo que el sistema germánico o que el sistema sajón. Las partidas de bautismo de los sajones, de los alemanes, son muchísimo más escuetas. Consignan, para empezar, los alemanes o los ingleses, se ve que no querían trabajar mucho las parroquias. Establecían una especie de cuadriculado, no redactaban esas partidas largas con todos esos detalles, y anotaban, por ejemplo, John, padre, Edward y Mary Brown, porque la madre había perdido totalmente el apellido de soltera. La fecha, 13-12 de 1730, a veces, por lo general es Edward y Mary Brown, y no dice más nada. A veces, ¿quién lo presentó a la criatura que venía a ser el padrino? ¿Quién había presentado la criatura, o la profesión, o el lugar de vecindad de los padres? Y es la cosa más escueta del mundo. Yo me pregunto cuando les pedían una certificación de este bautismo, ¿y qué ponía? Nada más que esto, lo que tienen puesto en un cuadriculado. Bueno, son costumbres de cada pueblo, no tenemos por qué criticar nada, pero sépanse que el sistema alemán o el sistema inglés es mucho más escueto que las partidas de origen latino. Señor. ¿Estás refiriendo a la iglesia anglicana, a la iglesia todas, o a la iglesia católica? También. La iglesia católica en Alemania y en Inglaterra. Son muy escuetas porque tienen esa costumbre de escribir poco. En la iglesia anglicana está ya está el cuadriculado hecho. La fórmula se indican los lugares. Directamente. Se indican los lugares.